Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos. Estamos en el cuarto bimestre y entramos al tema número 4. Para los alumnos del segundo año de secundaria, vamos a tratar el tema de las áreas naturales protegidas. En primer lugar, jóvenes, hay que recordar lo siguiente. Las áreas naturales protegidas son todos los espacios continentales o marinos de un territorio nacional que son reconocidos, son establecidos, cautelados y legalmente protegidos por el Estado. Para ello existe a nivel internacional eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así es, la institución internacional, para poderse quejar si algo no se cumple en un país, está la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ahora bien, en el caso del Perú, el, el desarrollo de esta actividad está adscrita al Ministerio del Ambiente. Y el Ministerio del Ambiente lo que ha hecho es, para proteger nuestro patrimonio, ha creado, por ejemplo, en el caso de Perú, se ha creado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, así, el CERNAN, y que tiene la finalidad pues, de conservar la diversidad biológica que hay en el Perú. Se refiere, cuando hablo de diversidad biológica, me refiero a toda la flora, ¿no? Las plantas en general, toda la fauna, nuestras especies, los paisajes que tenemos, ¿no? Entonces, todo esto. En estos espacios se puede desarrollar, por ejemplo, un turismo, ¿no? Puede ser usar la parte, procurar exhibir, ¿no? Exhibir los mejores lugares, ambientes, en el campo turístico, por ejemplo, pero tratando de evitar lo negativo, la destrucción de las especies. Eso también no hay que dejar de lado, que también genera, ¿no? Una actividad responsable, una actividad con inversión genera ingresos económicos para el Estado, ¿no? Así como Machu Picchu, ¿no? Que genera ingresos de todas maneras, ¿no? Por la visión, por el turismo. Ahora, en cuanto a la estadística, recuerden, actualmente en el Perú se cuenta con un total de 158 áreas naturales protegidas. Recuerden, oficialmente hay 158 áreas naturales protegidas. Ahora, todo esto está dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ustedes van a ver las siglas por ahí, el SINAMPE. SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y estas, a su vez, todas estas están conformadas por 77, 77 áreas naturales protegidas de administración. Así a nivel nacional, tenemos 15 áreas naturales protegidas de conservación regional y 66 áreas naturales protegidas de conservación privada. Ahora, todas estas, ¿no? Todas estas áreas, además, se van a encontrar divididas por categorías, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, tienen ahí parques, reservas, santuarios, eh, tanto nacionales como históricos, zonas reservadas. Tenemos los cotos de caza, los bosques de protección, las reservas comunales, reservas paisajísticas, refugio de vida silvestre, ¿de acuerdo? Ahora, también legalmente, internamente en el Perú, recuerden, si hablamos de la parte constitucional, así recuerden la parte constitucional, que es una norma general del Estado para estos casos, está el artículo 6.8, recuerden, artículo 6.8, artículo 68 de la Constitución del Perú nos dice, así, el Estado está obligado a promover,
la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Lo dice bien claro el artículo 68. O sea, ya está normalizado y a partir de estas normas se han hecho una serie de leyes, ¿no? Se han puesto leyes para proteger nuestro Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizarlas. Por ejemplo, se tienen los llamados parques nacionales. En los parques nacionales hay una diversidad biológica, o sea, me refiero a todo tipo de especies. O sea, son variadas las especies en los diversos ecosistemas que tenemos en los parques nacionales. Sirve mayormente para una investigación, ¿no?, de las especies, sus orígenes. Sirve para ver la clasificación. Eso en educación, ¿no? Se clasifican tanto en la flora, la fauna, y también como turismo, para que observen toda nuestra diversidad interna dentro de estos parques nacionales. Sirve como turismo y también, por qué no decirlo, también como centros de recreación, que uno va a descansar, a distraerse, a recrearse en estas zonas. En el Perú se tienen muchos muy importantes, por ejemplo, el de lo que están viendo acá, el Parque Nacional de Tingo María, por ejemplo. eh, Eso está en la selva de Huánuco. Tenemos el Parque Nacional de Cutervo, que está en Cajamarca. Tenemos el de Manu, que está en Madre de Dios, Cusco. Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Huascarán, aquí en Ancas, ¿no? Los cerros de Amotape, Tumbes, Piura, el río Abiseo, por ejemplo, en San Martín. Yanachaga, que está en Pasco, por ejemplo. Tenemos la Cordillera Azul en San Martín. Otizi, por ejemplo, entre Junín y Cusco. El Alto Purús, que está en Ucayali. También tenemos a Huepi, en Sequimi, Loreto. Son los parques nacionales, en este caso, eh, más destacados. Los santuarios, por ejemplo, cuando hablamos de santuarios nacionales, también aquí en los santuarios nacionales hay una diversidad biológica, pero lo importante, lo relevante en los santuarios nacionales, que hay que estudiar las formaciones geológicas, las formas naturales únicas que nos sirven de un interés. Y decimos santuario porque a veces hay misterios, hay leyendas que hay que descifrarlas en estos lugares. Es místico, muy importante, y por supuesto pues que sirve para la investigación, también el turismo, ¿no? Y sobre todo en educación. Es la forma como, en una forma práctica, podemos ir viendo el origen y por qué nombre de santuario, ¿no? Porque esos misterios que tienen estas regiones. Ahí se tiene el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, por ejemplo, como están viendo ustedes acá en la gráfica. Tienen los santuarios de Ampay, por ejemplo, en Ampay en Apurímac, las lagunas de Mejía, que están en Arequipa, Calipuy, La Libertad, por ejemplo, tienen la de Huayay en Pasco, Megatoni, que está en Cusco, eh, Tabaconas Nambaye, por ejemplo, en Cajamarca, la misma cordillera de Colán en Amazonas, y la Pampa Hermosa de Junín. Estos son los lugares que tienen esa categoría de santuarios nacionales. Y, ojo, los santuarios nacionales y también tenemos santuarios históricos. Los santuarios históricos tienen un alto valor arqueológico y, como se dice su nombre, histórico, porque se han realizado una serie de actividades eh, en la sociedad antigua. Y eso ahí tenemos que estudiar cómo mediante lo que encontramos ahora podemos descifrar la actividad a la que se dedicaban anteriormente. Entonces, las actividades, los acontecimientos históricos que se han realizado. Y lógicamente que esto sirve también para el turismo, ¿no? El turismo. Yo lo tomo sobre todo en educación. En educación, cuando ustedes a Machu Picchu, no solamente tómenlo por distraerse, sino que en educación hay que ver cómo se hicieron, cómo trabajaron la piedra, cómo llegaron a tener la ingeniería para hacer
la distribución adecuada, los canales, cómo utilizaron la lluvia para poder canalizar en forma ordenada todos esos andenes que hicieron en Machu Picchu. Es decir, hay que estudiar, hay que investigar, hay que valorar que con lo poco conocimiento para nosotros que sabían, comparando, ¿no? Que sabían cómo llegaron a ser unas grandes arquitecturas. Esos son los saneados santuarios históricos. Chacamarca, en Junín, por ejemplo, de la Pampa de Ayacucho, mal llamado así, ¿no? Pero le digo porque así se conoce como Pampa de Ayacucho. Mayormente es una llanura de Ayacucho. Lamentablemente, porque al principio no se conocía bien la geografía, le sellaron ese nombre y se ha repetido con ese nombre de Pampa, ¿no? Aparte de Machu Picchu, tiene el bosque de Poma, por ejemplo, en Lambayeque. Tiene esa condición de santuario histórico. Tenemos las reservas nacionales. Como reservas nacionales, aquí hay también una gran variedad, en este caso biológica, que es muy importante. Aquí hay que practicar bien un manejo sostenible. Por ejemplo, pescar la trucha, pero moderadamente. Cuando no se hace esto, se perjudica. Por ejemplo, se comenzaba a obtener del lago Titicaca en cantidad un producto muy importante, o sea, que muy conocido, muy alimenticio, que era la rana verde. Pero no se hizo moderadamente, no se manejó bien y que llegó a extinguirse. Por eso está prohibido, por ejemplo, la caza de rana verde, ¿no? Entonces, así hay que tener una práctica y un manejo sostenible, adecuado, reglamentado. A eso es sostenible. Sostenible quiere decir que podemos hacer uso moderado para que no se pierda, para mantener, así como en la pesca, no hay peces en cantidad, hay que dejar, hacer una veda para que se vayan reproduciendo. ¿Se dan cuenta? Eso se llama sostenible. Mantener, no liquidar todo, no usar todo, ¿no? Entonces aquí hay que hacer uso de los recursos, se puede hacer uso, pero se hace uso de la flora, de la fauna, ¿no? De los recursos hidrobiológicos, ¿de acuerdo? Se puede hacer uso, pero, como repito, sostenible, mantenido, responsable. A eso se refiere. Esta puede ser las reservas nacionales. En Puno, por ejemplo, en la Titicaca, los suros saben manejar muy bien necesitan bastante paja, pero saben responsablemente cómo usarla. Entonces, y en reservas tenemos muchos lugares que hay que usar, sobre todo eso que les vuelvo a repetir, el uso, pero responsable. Se tiene las llanuras de Galeras en Ayacucho, por ejemplo, las llanuras de Junín, por ejemplo, la reserva de Paracas en Ica, la de San Fernando también en Ica, la reserva de La Chay en Lima, la del lago Titicaca en Puno, por ejemplo, las Salinas y Aguada en Arequipa, tenemos la de Calipuy en La Libertad, Tambopata, por ejemplo, en Madre de Dios, Tumbes, que está en Tumbes, la llanura de Tumbes, y todo el sistema de islas, los islotes y puntas guaneras de Piura, todas ellas en conjunto están dentro de las reservas nacionales. El Alpaguayo Misana, por ejemplo, en Loreto, ¿no? El Pacaya Samira, también en Loreto, son las reservas nacionales que tenemos. Luego, otro punto importante, el refugio de vida silvestre. Eh, como su nombre lo dice, aquí es un hábitat de especies importantes, pero que están amenazadas. Aquí tenemos especies raras, muy raras, especies migratorias que vienen de otros continentes. Se tienen muchos recursos genéticos que se está haciendo estudios de ellos. Y lo que tenemos que hacer es un mantenimiento, recuperación de esas especies y no destruir su hábitat. Por algo hay que investigar, por algo es que cada año, en ciertos meses, en cantidades, en bandada, vienen aves de otros continentes a estos lugares. Por ejemplo, los pantanos de Villa, ¿no? Vienen así en cantidad. Están un tiempo,
y luego se van. O sea que así, como se puede decir, estacionariamente. Hay que investigar qué es lo que cada 6 meses, ¿no? 5 meses se producen en ese manantial, en esos pantanos, qué especies es tan importante que para ellos que vienen, se alimentan de esas especies y se van. Entonces eso conviene pues la investigación total, ¿no? Una investigación. De este ejemplo tenemos, por ejemplo, la Quipampa, que está en Lambayeque, los pantanos de Villa, que le decía, los bosques nublados de Ullima, en Cajamarca, bosques que constantemente paran nublados, por ejemplo. Ese es un ejemplo de esto. Luego se tiene la llamada reserva paisajista. Estas reservas, aquí hay muchas comunidades, lo que mucho, como su nombre lo dice, aquí destaca esa estética, esa belleza de los paisajes, ¿no? Algo muy importante que aparte de turístico, se debe usar como tradición, una armonía en la naturaleza. Entonces, eso, por ejemplo, miren esta reserva paisajista de Yauyos, aquí, Yauyos Cochas, ¿no? Así, solo como si alguien lo hubiera formado, solo se han formado esas escalinatas en los ríos, pequeñas cataratas, por ejemplo. Entonces, imagínense, hay así una infinidad, por ejemplo, en el transcurso del río. Se tiene Yauyos Cochas, como ustedes ven aquí, que está acá en Lima, en el sureste, y tenemos la subcuenca de Cotahuasi, que está en Arequipa, que también tiene esa característica. Dos puntos que son reservas paisajísticas muy importantes. Luego tenemos las reservas comunales. Eh, Aquí también lo que se persiste es que haya un desarrollo de actividades alternativas, pero que pueda sostener a la comunidad. Es decir, se usan la flora, la fauna, hay recursos hidrobiológicos, pero se requiere que se utilice, pero sin perjuicio. Por ejemplo, no hay que aprovechar el campo forestal maderero, por ejemplo, evitar la tala en estos lugares. Se prohíbe, por ejemplo, establecimiento de nuevos asentamientos. Se prohíbe la expansión de actividades agrícolas, em, agrícolas o pecuarias. Y, por ejemplo, la extracción forestal, se prohíbe eso. ¿Por qué? Porque en el fondo queremos que existan esas comunidades así, como eran históricamente, con su vivienda, los habitantes, que mantengan esa forma de vida tradicional, que solamente vive de la pesca, de la caza, de los productos que están en esa zona, sin tratar de industrializarlo, para mantener esa comunidad. Eso es lo que se requiere. Entonces, por ejemplo, no se requiere que expandan su vida social, y porque al expandirse las familias, demasiado expandirse, van a querer, por decirlo así, allanar terrenos, hacer urbanizaciones, hacer casas modernas. Eso no. Queremos que mantengan con su misma vivienda, que se mantengan en eso. Eso es lo que requerimos, ¿no? Que se mantengan igual para decir, así se vivía antes, así es, ¿no? Y cómo se puede en ese mundo, con toda la tecnología, cómo ellos pueden hasta ahora sobrevivir en esa forma y viven felices, porque eso es un mundo, su comunidad. Entonces lo que tratamos de aconsejar es que eviten la tala de árboles, por ejemplo, que eviten hacer construcciones, material sólido como usamos ahora, que sigan usando su material, ¿no? Se les enseña un desarrollo sostenible de repente, ¿no? Pero que mantenga también su economía. Ahí el Estado tiene que intervenir en eso, ¿no? O sea, para que haya cierto adelanto, por ejemplo, sí, tratar de dar un adelanto cultural, me refiero a educación, ¿no? Se da educación a los habitantes, ¿no? No dejarlos también en esa forma, se puede decir, eh, desamparada, en educación, no, se le da educación, pero que mantengan su hábitat, en eso que queremos. De estas reservas comunales hay muchos en el Perú, los más conocidos son los de Llanesca, por ejemplo, en Pasco, el Sira, en Ucayali.
tenemos de Purús, ahí en Purús, el Alto Purús, Madre de Dios, en Amaracaeri, por ejemplo, en Madre de Dios también, los Ashánicas en Junín, Machihuenga en Cusco, por ejemplo, Tuntanán en Amazonas, los Yacunay en Amazonas, el Airopay, por ejemplo, en Loreto, los Huaymequi en Loreto, y así como esas son reservas comunales que se mantienen y que están aceptando, están bien organizadas por si acaso, tienen sus líderes, muy, muy bien organizadas, pero lo que pedimos es que mantengan esa costumbre. Los bosques de protección, por ejemplo, los bosques de protección eh, son ecosistemas, mayormente pues hablamos de unas cuencas altas, hay un mantenimiento, una cobertura así en forma amplia, general. Aquí se pide un desarrollo de alternativas, pero sostenible, sostenible. Hay que saber manejar ahí los suelos, el agua, saberlos manejar, o sea, saberlos utilizar, canalizar bien y qué plantas se pueden sembrar ahí. Hay que usar ese material. Lo que pasa es eh, de que, por ejemplo, está permitido ahí el uso y aprovechamiento de la fauna, de la flora, de los productos forestales, eh, pero que son diferentes al campo maderero. Ahora, hay que entender, por ejemplo, que aquí nos dan puntos muy, muy importantes. Es, por ejemplo, el sembrío del café, ¿no? Muy bien, el café de Alto Mayo, por ejemplo, en San Martín, los lugares como de Paigaybamba, en Cajamarca, de, de San Matías, por ejemplo, San Matías, San Carlos, en Cerro de Pasco, Puy Puy, por ejemplo, en Junín, o Puquio mismo, Santa Rosa, que en La Libertad. Eh, Tenemos los aledaños de las bocatomas acá del canal de Nuevo Imperial en Cañete. Todo eso son bosques de protección. Eh, Le repito, que se mantenga en su actividad, así como le digo, el café, que se mantenga en la actividad siempre sostenible. Es decir, con la tecnología de ahora, que se haga esa actividad, pero sosteniendo la tierra, no perjudicándolas. Eso es importante. Luego tenemos los cotos de caza, cotos de caza. Eh, Aquí se puede decir, se hace el aprovechamiento pues digamos, una flora también silvestre, de una fauna, se hace actividades, llamémosle pues deportivas, ¿no? Eh, pero también sabiéndolas manejar. El, Todas estas son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre, en la cual se permite la práctica, por ejemplo, de la caza. Se toma como una caza deportiva, ¿no? Voy a cazar venados, cómo se cazan los venados, como un ejemplo, o especies, ¿no? Que hay ahí. Son zonas que se ha permitido la caza de animales silvestres. Pero, repito, siempre controlado, siempre va siendo controlado, en este caso, para que practiquen esa caza. Ahí tenemos el angolo, por ejemplo, en Piura, Sunchubamba, por ejemplo, que están viendo ustedes acá, Sunchubamba en Cajamarca. Este es el lugar de Cajamarca que ustedes ven. Esos son los cotos de caza. Y luego tenemos las reservas, las zonas reservadas. Las zonas reservadas toman ese nombre porque son de carácter, ese nombre es transitorio. Momentáneamente se le ha dicho que son zonas reservadas porque van a requerir una realización de estudios. Se están realizando estudios complementarios, como por ejemplo el caso de Huacachina, que ustedes están viendo acá, Huacachista, Huacachina, estudiar, encontrar a qué se debe, por ejemplo, de que el barro de este lugar de acá, aparentemente arenoso, tiene un zumo muy especial que se ha estado investigando de qué manera y por qué es que hace un bien para el reumatismo y algunas enfermedades, el barro de este lugar, las especies, es decir, está en por qué, cómo tiene su origen este oasis en medio de un desierto que haya esas aguas filtrantes, ¿no?
Entonces todo eso está en estudio. Pero así como Huacachina, que le dicen el oasis de América, le han puesto ese nombre, así como Huacachina se está en estudios, hay muchos lugares que también se están estudiando. En Chancay, por ejemplo, los baños de Chancay, en Cajamarca, se están viendo cuál es su origen, eh, qué otra actividad se puede hacer con ellos en provecho de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santiago en Comaina, que está en Amazonas, del río Nieva en Amazonas, la misma cordillera de Guayguas en Huánuco, la sierra del Divisor que le dicen aquí en Ucayali. Aquí en Lima tenemos, por ejemplo, las humedades de Puerto Viejo. Cuando hay ustedes a Puerto Viejo, le llaman así humedales de Puerto Viejo. O al norte las lomas de Ancón, por ejemplo. Aquí en Ancón, en las lomas de Ancón, el bosque de Zárate, que está entre Lima con Guarochirí, Illescas, por ejemplo, en Piura, la reserva de Capia, por ejemplo, en Puno, tenemos, por ejemplo, las reservas de Yaguas, los Yaguas en Loreto, ¿no? Así son lugares que denominamos zonas de reserva. Repito, se determina que están en constante estudio para clasificarlas, para encontrar, ¿no?, cómo las clasificamos de acuerdo a las propiedades que se están investigando. Bien, jóvenes, es importante que les sean a ustedes como un resumen. Les estoy enviando también un archivo para que ustedes puedan eh, sacar un resumen y pasar a sus respectivos cuadernos. Bien, gracias por su atención, jóvenes. Hasta la próxima.